cada vez que yo abro este chat para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y que quizás yo no estoy haciendo con todo el esfuerzo que debiera poner mi vida secular y cristiana. Y le doy gracias a Dios por esto. Amén. Y en medio de todas estas situaciones, le doy gracias a Dios porque ha puesto paz en medio de las tormentas. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedo seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedo seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Padre Santo, Dios de puro amor, de pura misericordia, Divino Maestro, Hijo del Altísimo, Espíritu Santo de nuestro Señor, aquí estamos, Señor, como todos los sábados, pretendiendo entender, Señor, en su plan de salvación nuestro compromiso. Pero nada podemos hacer, ni entender, ni comprender, Señor, si el Santo Espíritu no viene sobre nosotros a dar una revelación de su palabra, revelación de su verbo divino, de su obra redentora. Hoy, Señor, continuamos estudiando el capítulo 3 del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo y escrito por la pluma del hermano Lucas. Señor, entendemos que ese es el principio, el fundamento de la iglesia. Que allí se inició el proyecto que nuestro Señor Jesucristo elaboró como arquitecto de su pueblo. Pero esa arquitectura, Señor, que nuestro Señor Jesucristo estableció entre nosotros, sin derecho ni propiedad sobre ella, la hemos ido cambiando poco a poco, Señor. Hasta Pero queremos todos nosotros, Señor. Queremos volver al plan original, al proyecto original, a la arquitectura original, Señor, de su iglesia. Queremos conocer, Señor, cada medida, cada espacio, cada obra que habrá de levantarse, Señor, de conforme a su voluntad y no a la nuestra. Le pedimos perdón todos nosotros reunidos porque hemos cambiado el
su arquitectura, el ritmo de su diseño lo hemos establecido nosotros sin pensar en que no nos pertenece. Perdónenos, Señor. Y aquí estamos todos nosotros para restablecer, para conocer, para entender el plan original, el proyecto original, la arquitectura original, Señor. Somos sus obreros. No tenemos derecho a colocar ni una sola barra de apoyo en ese proyecto que te llama iglesia, que llama asamblea, que llama mi pueblo. Por eso le pedimos perdón, porque queremos arrebatarle, Señor, de sus manos y voluntad lo que usted ha hecho en favor nuestro, para gloria de su nombre. Por eso le pedimos en esta tarde que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que no nos permite escuchar solo, Señor, sino establecer un comportamiento diferente frente a su pueblo y frente a usted, Señor. Hacernos responsables, Padre, entre usted y entre nuestro Señor Jesucristo, del enderezamiento, de la revisión de su proyecto original para volver, Señor, a la senda antigua. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Mis hermanos, todos estamos estudiando la fundación de la iglesia cristiana, la creación del pueblo de Dios, de conforme a la fe establecida y a la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Hay muchas cosas que vamos a ver en el día de hoy que tenemos que meditar sobre ello. Yo le voy a pedir a los hermanos que pongan atención a la clase de hoy, porque hoy vamos a hablar del primer milagro que la iglesia hizo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. O el primer milagro de la iglesia, porque ninguno de los discípulos había hecho ningún milagro en presencia de Jesús, ni cosa parecida fuera de él. Tuvo que haberse ido y llegar al Espíritu Santo. De eso vamos a hablar, porque es necesario, es menester que todos nosotros busquemos del Espíritu Santo, que es el verdadero guía. El guía nuestro no son los sacerdotes ni los pastores, no son los obispos, no son los presbiterios, no son los ministerios. Oye, el guía de nosotros es el Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de eso. Nos han quitado hasta la autoridad para hablar en el nombre de Jesús y no estamos autorizados por una de esas escuelas o concilios que hemos creado. Nosotros, dándoles continuidad a una rama del judaísmo, que recordemos que a Jesús le preguntaron, ¿de dónde sacas tú? ¿De dónde sale tú todo eso que estás haciendo? Y dice, eso no te lo enseñó el concilio, eso no te lo enseñó la iglesia judía, eso no te lo enseñaron los sacerdotes. ¿De dónde tú sacas eso? Todo eso viene del Espíritu Santo. Por eso hoy es un día que debemos prestar mucha atención sobre esto. Vamos a iniciar con la lectura para desarrollarlo poco a poco en la clase. Le he pedido a Laura que haga la lectura completa. Adelante, Laura. Ok. Voy a leer Hechos 3. Curación de... No, perdón. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa.
y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. 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 Entonces vamos a la lectura de estudio ahora. Bien. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Parada 1. Fíjense cómo dice la introducción de ese capítulo 3. Pedro y Juan iban a orar al templo. Notemos, esta gente iban a orar. Hay muchos estudios que hablan de que la hora tercera, la hora novena. Bueno, lo importante no es la hora, es que iban a orar. O sea, iban a orar al templo. Y hacer una parada aquí, porque tenemos que definir la asistencia nuestra a nuestros templos, incluyendo este templo tecnológico. Hoy, aquí, en esta comunicación, estamos en templo tecnológico. Pero ya sabemos que el verdadero templo somos nosotros. Pero esto es como una iglesia tecnológica. Para
ellos llegar a ese punto de hablar con ese señor inválido que estaba en la puerta de la Hermosa, nosotros debemos preguntarnos, ¿de qué iban hablando Pedro y Juan? Lucas no lo define y no tiene por qué definirlo. Se colige. Esa gente no iban hablando de la llenura que se dieron 2 horas antes, ni de la comida que iban a necesitar para la cena. Pedro y Juan no iban hablando del problema de los judíos, ni del problema de la iglesia judía. Si iban en oración y llegaron a ese extremo, en la puerta de Hermosa, era porque iban en comunicación con el Señor, que es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Cuando vamos a asistir al templo, lo menos que llevamos es una comunicación con el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que tiene que llevarlo al templo, no es la costumbre de ir al templo. No es el hábito de ir al templo, es el empuje del Espíritu Santo que me establece la fuerza, el vigor, la necesidad, el deseo de ir al templo. Y si es el Espíritu Santo el que me está llevando al templo, no nuestra voluntad, no nuestro deseo, no las ganas de ver al hermano fulano o mengano, ni la necesidad de que me vean allí, ni que vean la ropa nueva o moderna que llevo. No hay nada de eso que puede llevarme al templo. Es tener el Espíritu Santo encima, porque al templo se va a lo que iban Pedro y Juan, a orar. Desgraciadamente, a través de varios siglos, la iglesia cristiana perdió ese impulso espiritual de participar de las cosas con el Señor. Desgraciadamente los hermanos van pensando en qué van a comer cuando salgan de la iglesia, qué van a cenar cuando terminemos esta clase, pensando en qué van a hacer mañana. Y no somos capaces de darle 5 minutos de oración antes de ir al templo y antes de comenzar esta clase, para que el Espíritu Santo nos llene. Si Pedro y Juan iban en esa actitud, tenía que reflejarse inmediatamente y tuvieran contacto con las demás personas, porque no eran ellos que iban caminando, con ellos iba el Espíritu Santo. Estaban ungidos. Y aún dentro de la inmadurez de ser nuevos creyentes, Pedro y Juan eran nuevos creyentes a partir de Pentecostés. Aún siendo con el Espíritu Santo como nuevos creyentes, seguían con costumbres sociales de ir a la hora que acostumbraban a ir al templo. Ellos no tenían nada que buscar ahí. Ahora, el Señor usa nuestras debilidades. El Señor usa nuestros hábitos, nuestra costumbre, hasta nuestra ignorancia, siempre y cuando estemos caminando ungidos con el Espíritu Santo. La iglesia no es un centro deportivo de diversión, no es un club de participación, es un centro de adoración. Y eso tenemos que entenderlo. A la iglesia no se da más nada que no sea adorar al Señor. Y es lo menos que se hace en la iglesia. Se pasan más tiempo hablando cosas que nada tienen que ver, y rituales que nada tienen que ver con la participación del Espíritu Santo con nosotros. Porque la iglesia se ha convertido en un ritualismo social. Y eso es un fallo grande que lo vamos a enseñar un poquito más adelante. Es un fallo grande que tú y yo, que lo estamos discutiendo ahora, tenemos que superar.
no es posible conectarnos en esta forma. Me alegra oír el hermano Dani cuando llega con apuro. Ese apuro, él no se da cuenta, ese apuro lo trae él en oración porque va a cumplir con un deber. Y estoy seguro con el camino dice, Señor, ayúdame a llegar temprano, dame fuerza para llegar, inspírame. Va con el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a la iglesia, vamos con el problema de la familia, del día, del vecino, echando maldiciones, al maldito motorista que se atravesó en el camino, al loco que se me paró, al tráfico que no entiende, al semáforo que no cambia. Así no vaya al templo, que usted lo que va a ir es a complacerse usted mismo. Y al templo se va a adorar al Señor. Y para adorar al Señor en el templo, hay que ir con actitud de adoración al templo. Eso es lo que no hace falta. Y le cortamos los ojos en la puerta del templo al hermano que no nos recibe con agrado. Nos dejamos empujar de eso. O nos estamos fijando en bobería de los demás hermanos. Ahí no está el Espíritu Santo. Pedro y Juan iban ungidos, llenos del Espíritu Santo. Y al llegar a la puerta de la hermosa, aquel señor que llevaban para pedir, noten que no dan el nombre del hombre que estaba allí, no dan el nombre. Un inválido. Y lo voy a decir ahorita por qué no dan el nombre. Le pide el dinero. Y el ungido lo que le dice es, míranos, míranos, míranos. O sea, si está pidiendo limosna y es inválido, en el piso, tiene que levantar la vista. ¿Se acuerdan que siempre hemos predicado sobre eso? Hay que levantar los ojos. Míralo, levanta la visión. Estoy seguro que ese señor en ese momento, y ahora mira a este que lo mire. Yo esperando un par de monedas, y en lo que este me está hablando disparate, se me están pasando los clientes que me dan mis moneditas de vez en cuando. Porque el señor lo que le interesaba era la moneda. Le está diciendo que le dé algo. Pero resulta que ese Señor pedía para vivir, él y seguro su familia también. Porque eso es lo mismo que vemos aquí en la capital y en otras provincias del país, que ponen a los inválidos en las esquinas a pedir, y de ahí viven todo el mundo, de lo que se pida. Se mira ahora, se me están yendo los clientes. Ya, en lo que te me dice, mírame, y comienza a hablarme bobería. Se han pasado como un paquete de gente frente a mí, ninguno me ha dado nada, porque tú estás en el medio impidiendo el paso del que me va a dar moneda. No me ven. No me ven porque todos están ahí frente a mí. Ahora el Señor tenía otros planes. Pero no ese día, sus planes son viejos. Jesús iba al templo y dejó ese inválido ahí, no le puso la mano. No lo tocó, no se inspiró en levantarlo, porque había un plan del Señor, que hoy nosotros cogemos ese plan como papel de rechazo, lo estrujamos en nuestras manos, hacemos una bolita y la tiramos al zafacón. ¿Por qué le digo esto? La respuesta de Pedro me da la razón. Míranos. No tenemos ni oro ni plata. Escuche, hermano. Pedro está encabezando la fundación de la iglesia del Señor. Juan es el discípulo amado en el Señor. Y no tienen una moneda para darle a ese inválido. No tenemos ni oro ni plata, no tienen nada que darle materialmente, humanamente. Socialmente no tienen nada que darle. Pero de lo que tenemos, te vamos a dar.
le transmitieron el Espíritu Santo porque iban llenos del Espíritu Santo. Se lo transmitieron al cojo. ¿Por qué le dije lo anterior? Que esa parte la tenemos como un montón de papel embollado como pelota para zafacón. Porque hoy la iglesia sí tiene oro y plata. Hoy la iglesia sí tiene dinero y poder social. Hoy la iglesia sí es poderosa y no lo puede negar nadie. En el chinchorrito más pequeño se manejan millones. Pero no se hacen milagros. La iglesia tiene dinero, tiene poder social, pero no tiene el Espíritu Santo. Y no se hacen milagros de esa categoría. Pocas veces se escuchan los milagros ya. Pocas veces se escuchan los milagros, mi hermano. Estaba revisando una palabra sobre eso y encontré que fue el Papa Pío que le dijo en una mesa llena de joyas, le dice a San Agustín o a San Marcos, no sé a cuál de ellos fue que le dijo, mira cuánta riqueza tenemos. Y él le respondió, fue San Agustín, y San Agustín le respondió, sí, pero no tenemos espiritualidad. Esa es la iglesia de hoy, con mucho dinero, buscando poder social, arrastrado tras lo poderoso, queriendo ser poderoso a sí mismo, sin darse cuenta que el mayor poder lo del Espíritu Santo. Que los multimillonarios irían de rodillas donde los hermanos a pedirle un milagro, a que oren por ellos, y que esa sería la oportunidad del arrepentimiento de esos amasadores de fortuna, robadores del bien social. Esa sería la oportunidad de llevarlo al arrepentimiento. Pero no, queremos ser servidores de ellos, para ser compañeros de ellos, participando con ellos de la vida que llevan ellos. No hay poder espiritual en la iglesia. Eso da pena. Una iglesia que se fundó con la presencia del Espíritu Santo y sobre la sangre de Cristo Jesús. Hoy no tiene poder espiritual. Hoy está compitiendo con el mundo. Míranos, no tengo oro ni plata. Puede decir la iglesia eso hoy, pero de lo que tengo te doy. ¿Puede la iglesia decir eso hoy y que se levante una persona de su lecho de enfermedad? Me gustaría verlo. ¿Habrá algún hermano que tenga dones de sanación, poder de sanación en el Espíritu? Pero iglesia, no. Nos falta eso. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Le dio el Espíritu Santo, que es nuestro sanador por excelencia. Le entregaron el guardián de la iglesia. Inmediatamente el Señor pasó parte de la iglesia. Pasó a ser parte de la iglesia inmediatamente. Ahí en medio del infierno del templo de los judíos. Acababan de matar a Jesús hace un mes o 2 meses. La iglesia no tenía dinero, pero tenía el Espíritu Santo. Repíteme el último versículo, por favor, Luz. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estuvo atento. Se le olvidó el entorno de momento, esperando que sacaran de los bolsillos algo. Dice, ¿qué es lo que te me va a dar? Dice que no tiene oro y plata. ¿Qué es lo que tiene en los bolsillos?
A partir de ese momento, ese hombre fue diferente. Ya no necesitaba el oro y la plata ajena, ni pedir limosna. Ya era un hijo de Dios. Continuemos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Aleluya. Como médico yo puedo colegir por lo que describe el doctor hermano Lucas, que ese señor tenía el pie esquinovarum, que son aquellos pies que están volteados, que la gente camina con los pies volteados. Porque habla de los tobillos y los tendones. Eso es un pie esquinovarum que tenía. Ese señor no podía entrar al templo. Tenía que estar fuera, ahí donde estaba él. Porque el templo era tan sagrado para los judíos que los enfermos no podían entrar ahí. Entonces, lo tomó de la mano derecha. ¿Y qué? Vuelve a leer otra vez, Luz. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Oigan el poder de Pedro. No le ha dicho nada. Lo único que le dijo fue: levántate en el nombre de Jesús. Y para que tuviera fe en levantarse y confianza en levantarse, lo tomó del brazo derecho y lo levantó. Párate de ahí. Tú no eres inválido ya. Ya no tienes que pedir. Hasta el mismo inválido se sorprendió, puesto que Pedro tuvo que agarrarlo y levantarlo. Porque la iglesia tiene que agarrar y levantar a los inválidos de espíritu que tiene dentro, a los enfermos que tienen la puerta que no entran a la iglesia. Esos que no entran a la iglesia, que están llenos de demonios, de enfermedades, de tormento, de tortura, de angustia, de desolación, de soledades. Eso tiene que rescatarlo la iglesia y tirarle la mano derecha y levantarlo. En el nombre de Jesús. Ese es el papel de la iglesia. Así la diseñó el Señor. En ese diseño es que tenemos que vivir en la iglesia. No el que tenemos hoy en día. El sistema económico, político, social ha absorbido a la iglesia. Se la ha tragado por un calimete, se llama corrupción. Y ahí estamos todos envueltos ahora. Pero para eso el Señor está revelando y llamando. Para eso el Señor está tocando el corazón tuyo y el mío. Alguien tiene que comenzar la obra. Jesús comenzó solo. Nosotros somos muchos. Vamos a buscar el bautizo del Espíritu Santo. Ya lo tenemos, ya lo leímos. Tenemos los dones, hay que usarlo. A ver cuáles son los dones que tú tienes, búscalo. Tú eres iglesia. Extiende tu mano derecha. Extiende tu mano derecha y levanta. Levanta al caído. Levanta al inválido, al sufriente. Levántalo. Dale tu apoyo. Porque esas personas llegan a tal nivel que como estaba el Señor inválido de niño, prefería una moneda que lo curaran. Pero de repente, el Señor lo tenía guardado ahí para que veamos nosotros hoy el poder que tenemos encima y no lo usamos. Continúa. Aquí hay una cita. Adelante, Karina. Elba Karina. Hechos 3:8. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y alabando a Dios. Isaías 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos
serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Amén. ¿Se están dando cuenta del poder que tiene la iglesia? Eso que dice esa cita, Isaías, es el poder de la iglesia, que comenzó con Pedro de Motraz y se ha ido cayendo, cayendo y cayendo y cayendo. Ahora noten lo otro. Al recibir el milagro, ese Señor entró dando salto de gozo. Se gozó en la obra del Señor, saltando y adorando al Señor. Gratitud suprema en el corazón de ese hombre. Por eso fue que se le hizo la obra sin él pedirla. Porque el Señor conocía el corazón de ese inválido. Saltando, entró saltando al templo, dando gritos, saltando, adorando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahí, frente a lo que lo mataron, a lo que mataron a Cristo, él está diciendo gloria al Cristo. Gloria a Jesús de Nazaret, saltando y adorando al Señor. El Señor para ellos era Jesús, es Jesús. Él entró con gozo. Y tú y yo recibimos muchos milagros y no nos gozamos. Pero hay un milagro que no le prestamos atención. El milagro de nuestra salvación. Ay, hermano. Este Señor se pone gozoso porque le enderezan los tobillos y los pies. El Señor nos da salvación a nosotros y no vivimos gozosos adorando al Señor delante de los que no creen en Él. Nos avergonzamos. ¡Qué pena! Y resulta, y viene a ser, que nuestra salvación es el mayor regalo que el Señor nos puede hacer. De hecho, no hay una sola cita bíblica que diga que en el cielo hay gozo cuando se produce un milagro en la tierra. Usted puede levantar un muerto de la tumba y no hay gozo en el cielo. Usted puede levantar un inválido y no hay gozo en el cielo. Usted puede orar y conseguir del Espíritu Santo sanidad de un cáncer y no hay gozo en el cielo. En el cielo solo hay gozo por un alma que se salva. Un solo alma que se salva lleva gozo al cielo. Porque a eso vino Jesús. Lo predicamos cuando estábamos hablando a Juan. La razón de los milagros era para demostrar el poder del Señor. Pero lo que produce gozo en el cielo es la salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado a salvación a otras personas? ¿Cuántos se le hemos entregado al Señor? Somos salvos nosotros. Amén. ¿Y qué hacemos con la salvación ahora? Tenemos que transmitirla, para eso es la iglesia. Por eso es que Pedro ha hecho eso. El gozo de ese hombre no era tan solo su sanación física. Es que ese hombre consiguió entrar al plan de salvación. Por eso dice, saltando y adorando al Señor. El Señor es Jesús. Si hubiera sido el Padre Celestial, diría el Yahvé o diría Jehová. No, dice el Señor. Es de Jesús que está exaltándolo en medio de la gente que lo mató. Ahí está él llevando el gozo de su salvación y de su sanación. Ahí lo está llevando. Hay que buscar las almas. Hay que predicar en medio de los que no creen. A mí no me predican con los hermanos que creen. A los hermanos que creen podemos ayudar a enderezar el camino, a entender con profundidad la palabra. Pero esa no es la salvación. La salvación es lo que se pierden, los que están en perdición. Pero nos mantenemos callados y nos avergonzamos en el mundo social que nos corresponde vivir, de declarar
soy cristiano, yo no hago eso. Arrepiéntete por esto y esto y esto y esto y esto. Busca al Señor por esto y esto y esto y esto. Pero es que la arquitectura primaria la hemos borrado. Continuemos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Párate ahí, ¿no? Párate ahí. Hay una revelación aquí. ¿Ustedes están oyendo eso? Todo el pueblo reconoció que era el que se sentaba a pedir limosna. Y se llenaron de espanto. Espanto. Repite la palabra, es así que dice. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. Hermano, ¿cuántas personas se han llenado de asombro y espanto al saber que tú eres un cristiano verdadero? Dímelo. Confiésaselo al Señor. ¿Cuántos se han sorprendido de tu transformación espiritual que se manifiesta en una transformación humana de sanidad corporal y espiritual? Todos te pueden conocer, pero tienen que ver tu transformación a partir de que el Espíritu Santo llega a ti, dándote sanidad en el Espíritu primero. Asombro y espanto tiene que producir ante el mundo cuando sepan quién tú eres en el Señor. Asombro y espanto. No vergüenza en ti. En ti no puede haber vergüenza de declararte que eres cristiano. Porque si te avergüenza del Señor en la tierra, Él se avergüenza de ti en los cielos. Continuemos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Parada. Todo el pueblo concurrió a ellos. O sea, cuando la gente ve el cambio, va a buscarte. Porque tiene necesidad, el mundo tiene necesidad. Hermano, tú tienes que convertirte en un sacerdote y un médico espiritual. Tiene que ser así. La salvación no es para guardarla en silencio. La presencia del Espíritu Santo tiene que manifestarse en ti, en todo lo que hace, piensa y dice. Para que el mundo vaya en torno a ti a buscarte, a ver qué pasó. A ver si ellos pueden ser igual que tú. Y tu deber es decirle sí. Como le dije yo a un hermano, tú puedes aprender más Biblia que yo. Yo no soy un elegido para saber Biblia. Todos somos elegidos para saber Biblia. Todos. Ahora, la diferencia es que hay que proclamarlo. Lo que el Señor va revelando y haciendo, hay que proclamarlo. Lo que el Señor está haciendo en mí, tengo que proclamarlo y tiene que verse en mí. Tiene que verse. Aunque no de salto como el cojo. Tiene que verse la obra del Señor en mí. Porque yo no puedo ser un cristiano de la secreta. Hay que ser cristiano público. Los cristianos de la secreta no tienen al Espíritu Santo en ellos. Porque lo que sucede es que en las iglesias casi obligan a la gente a que se arrepienta, a que venga al altar, a que reciba al Señor. Eso no es así.
de cada 10 personas que van al altar a seguir recibiendo al Señor, se quedan 1 o 2. El resto sigue su vida normal. Porque fueron llevados por emotividad. Fueron llevados por catarsis a buscar del Señor. Y eso no tiene validez. Otros grupos van a la iglesia por la prédica del sacerdote, por la simpatía con el sacerdote, porque ahí es que va la hermana fulano, el hermano fulano. Eso nada tiene que ver con el Señor. Hay un arrepentimiento, hay voluntad de socialización, no de vocación al Señor. Al Señor no se recibe por emotividad, ni por presión, ni por catarsis, ni por compartir social, ni por el locutor que está hablando, ni por el predicador, ni por los actos de adoración, ni por las luces, ni por la santería que tiene el templo, ni por los sillones que tiene, ni por lo bien decorado que está el altar. Basura. Todo eso es basura. Al Señor se va con amor y por fe, creyendo en su palabra. Porque así comienza el libro de Juan. En el principio era el verbo. O sea, lo primero que tiene que estar en ti es el verbo. Y el verbo es Dios y el verbo era Dios. Y el verbo estuvo entre nosotros. Esa es la palabra. Esa es la que tiene que llevar un arrepentimiento. No la presión social, no la presión de predicadores, no la presión de hermanos, no el compartir con los hermanos. Es el verbo, la palabra de Dios. Continuemos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Parada. Ahí está. Otra parte de los dones. Todo el mundo mira a Pedro y a Juan. Me imagino, óyeme, esos tipos saben. Óyeme, esos tipos, Jehová, Yahvé, lo usa. Esos tipos son importantes. ¿Y quiénes son? Esos son 2 realengos. Y mira lo que están haciendo ahora. Esa gente tiene poder. Levantaron un inválido, lo levantaron. Ay, Dios santo. Ustedes saben que esa arrogancia la he visto vivida así de frente. Gente que se siente importante porque tiene el don de sanación. Pedro dice, ¿por qué fijáis vuestra mirada en nosotros? Nosotros no hemos hecho nada. El que lo hizo fue el que ustedes mataron. El que lo hizo fue el que ustedes rechazaron por un delincuente. El que lo hizo es el que ustedes odian, no nosotros. Nosotros no somos nadie. Fijaos en la mirada.
Arrepiéntanse de lo que hicieron. Porque el que hizo esa obra, y nosotros somos testigos de él, fue el que ustedes mataron. Eso que le quede en el corazón a los hermanos que dicen que los que mataron a Jesús fueron los romanos. Pedro dice que no, que fueron esos que estaban en el templo ahí, los que mataron a Jesús. Y esa es la verdad. Pero en ese pueblo nunca hubo arrepentimiento como pueblo tal. Hasta el día de hoy. Están creando sectas ya para conquistar a los cristianos. Porque ya los cristianos tienen un poder social y político y económico. Hay que conquistarlo. Hay que llevarlo a Roma. Hay que llevarlo al Imperio Romano. Pero hay personas que se jactan de decir, yo tengo el don de sanación. Pobrecitos de ellos. Están encendiendo la hoguera del infierno para que se queme su alma. Aún con el don. La palabra clave es, por si acaso alguno de nosotros un día desarrolla un don de los tantos que el Señor nos ha dado y no hemos sabido honrar, el Señor me usa. El Señor me usa. Esa es la palabra. No, yo tengo don. Usted no tiene nada, hombre. Porque ese sentido de propiedad no corresponde al campo espiritual. El Señor lo usa. Ese hombre tiene unos dones. Él no tiene nada. El Señor los usa. Esa mujer tiene el don. No tiene nada. El Señor lo usa. Eso dice Pedro. No somos nosotros. Quien ha levantado a este hombre fue el que ustedes mataron. Por eso es que se dice, cuando están usando los dones, en el nombre de Jesús, porque eso es de Él, no nuestro. El filo de un cuchillo no pertenece al metal, pertenece a la fuerza aplicada con él sobre una determinada superficie. El cuchillo por sí solo no corta. Él es un instrumento. El que corta quien lo lleva en la mano. Y eso pasa con los dones. Los dones no son nuestros. Los dones son del Señor. Por eso cuando yo veo un grupo que en predica que llamaron a orar por los enfermos y salen corriendo. ¿Y usted no va? No, yo no voy. Porque no es la persona que va a orar por los enfermos que me va a sanar a mí. El que me va a sanar a mí es el Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo estoy aquí. Si es de su voluntad, yo estoy aquí. No tengo que estar pegado a nadie ahí. La mejor prueba de esto es el centurión y Jesús. Señor, sana a mi siervo. Yo voy, no, tú no tienes que ir. Pues yo soy hombre de mando y cuando ordeno se me obedece. Ordenó de aquí. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Le respondió el Señor. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es la verdad. El poder del Señor es universal. El poder del Espíritu Santo es universal. Y esa universalidad no depende de nosotros, sino de su gracia, de su misericordia. Por tanto, no tenemos dones. Nos usan con los dones del Señor. Es como manejar un carro ajeno, no es tuyo. Tú no tienes carro. Tú manejas un carro ajeno. ¿De quién es ese carro mío? No, te estás robando el don. Ah, ese carro es de un amigo que me lo prestó. Pero hay gente que coge el carro para echar vaina a los demás. Andar en un carro moderno. Déjame manejarlo, espérate. Así hay gente con los dones. No nos pertenecen los dones. El Señor nos usa para aplicarlo donde Él quiere y como Él quiere. Continuemos.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Parada. Esa parte que está ahí es hermosísima. Ahí, cuando se habla de que Jesús es descendiente de David, Pedro lo aclara muy bien ahí sin darse cuenta, o dándose cuenta con el Espíritu Santo porque lo inspiró. Vosotros sois descendientes de los profetas. Ahí no había descendiente de profetas. Israel tenía 450 años que no veía un profeta. En 450 años, un promedio de vida de los 35 a los 50 años. Ahí no puede haber nada descendiente de profeta. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro? Se refiere al campo espiritual. Hijos de profetas, o sea, son parte de un pueblo que ha tenido profeta. Igual pasa con el caso de Jesús. Dice, que Jesús es del linaje de David. Eso es una estupidez. David puede ser del linaje de Jesús. Tampoco. Jesús no tiene un linaje humano. Es un linaje espiritual. Que Jesús nace de María, que a su vez pertenece al pueblo o a la región o a los grupos étnicos o a las tribus de donde salió y gobernó David. Porque eso es un término que se usa en esos tiempos, como decirle a nosotros mismos: tú eres dominicano. Sí, porque somos dominicanos. Somos de República Dominicana. En ese país es un país de peloteros. Sí, pero tú no sabes lo que es un guante ni una pelota. Pero inmediatamente dicen: ustedes son muy buenos peloteros. Y no es pelotero, ¿acaso? ¿Y ustedes son buenos peloteros? Pero los que le están diciendo eso no saben ni siquiera dónde queda el estadio. Pero somos buenos peloteros. De eso se trata. Y eso está manifestado en ese lugar, en ese instante. Lo otro es que el llamado es a la ignorancia. Pedro se lo dice. Lo ignoraron. El que no entra al plan de salvación es por ignorante. Ahora, ¿quién le lleva el conocimiento al ignorante que no conoce el plan de salvación? El que lo conoce. En ese caso era Pedro. Y le dice: mira, hay esto y esto. Tú y yo conocemos el plan de salvación. Entonces nuestro papel es ir donde los ignorantes y decir: mira, hay esto y esto. Ignorantes que están en las iglesias, ¿eh? Porque Pedro está dentro del templo, no solamente es en la calle, de la calle fuera del templo a verlo, pero dentro del templo hay gente también. O sea, están los grupos que están fuera de la iglesia y los que están dentro del templo. Entonces, eso hay que verlo. Y Pedro está predicando ahí para todos ellos. Vosotros, no dijo ustedes los líderes religiosos, dijo ustedes, nosotros, elegisteis a un delincuente antes que a Jesús.
Pero yo sé que lo hicieron por ignorancia. Tú, con tu actitud, le está diciendo Pedro, y ahora nos toca a nosotros. Nosotros, con nuestra actitud, negamos, crucificamos y dañamos al Señor. Pero lo hacemos por ignorancia. Mira, ven, entra al plan de salvación del Padre. Recibe al Señor como tu Salvador. Entonces, a partir de ahí, ese comienza a conjugarse la relación del Espíritu nuestro con el Espíritu Santo. No, como le dije ahorita, por empujones y diversiones. Es con un toque que cuando usted dice la palabra, llega a la persona. Cuando Pedro le dijo al inválido, levántate, le dio la mano, esa palabra llegó porque no era de Pedro. Porque Pedro primero que le dice, yo no te voy a dar nada material a ti, te voy a dar espiritualidad y en ella sanidad. Eso tenemos nosotros que aprender a predicarlo. Nosotros al mundo no tenemos nada que darle más que lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su Santo Espíritu. ¿Y qué más? Salvación. Pues tenemos que llevar al mundo. A los que están dentro del templo, que están dentro del templo y no están en salvación, pueden ir al culto 3 veces a la semana, pueden ir a misa todos los días. Ahí la mayoría no está en salvación, Cuidado con eso. En salvación está los que están ungidos en el Espíritu Santo ya, porque han recibido a Cristo Jesús. Entonces la ignorancia hay que romperla dentro y fuera del templo. No nos perdamos en eso, Recuerden que primero leímos que la multitud, todo el pueblo fue allá. Pero dentro del templo había gente, cuando el cojo se paró, ya había gente en el templo, porque es la hora de oración. Entonces Pedro está hablando a los dos grupos, a los que estaban fuera del templo y a los que estaban en el templo. Aquí hay que arrepentirse. Aquí hay que arrepentirse y conocer al Señor antes de ser religioso. Pero desgraciadamente nuestras iglesias son más religiosas que creyentes en Cristo Jesús. Ahí está la perdición. Ahí está el problema nuestro como cristianos. Donde quiera que tú estés, tú tienes que predicar a Cristo Jesús. Ese es tu deber, dentro y fuera de la iglesia. Y pregonarlo. Te tiene que enderezar de nuevo, o mejor dicho, buscar el diseño original de la construcción de la iglesia del Señor, porque el Señor no varía sus planes, porque su palabra es eterna, y si eterna es su palabra, eternas son sus planes. Y nosotros hemos cambiado los planes del Señor, pero para perdición, no para salvación. La iglesia necesita buscar ese poder de Pedro todavía. Ese poder que acompañó a Pedro y Juan hay que buscarlo. Está a la disposición nuestra, está a nuestro servicio. Falta quienes se dediquen a encontrarlo. En aras de saber que solamente siguiendo a Cristo Jesús se pueden conseguir esas cosas. Continuemos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Ahí está. A vosotros le fue enviado el Señor para que cada uno se arrepienta de su maldad, de su modo de vida, para que entre a los senderos del Señor. Y no van a entrar de repente hechos santos. Eso es un proceso. Ese Pedro que está ahí, ese Juan que está ahí, no sabían orar. Le habían pedido al Señor que le enseñara a orar. El Señor le había invitado a orar y se le dormían. Esas dos personas que están ahí, ese Pedro y Juan, y fíjate lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ya estaban en la unción del Espíritu Santo. Ya sabían orar, ya sabían cómo dirigirse al Padre, cómo dirigirse al Hijo, cómo dirigirse al Espíritu Santo, cómo dirigirse en el mundo. Porque cuando el Espíritu Santo llega, hay una transformación. Ese es el Pedro que sacó una espada. Andando con Jesús sacó una espada. Ese es el Pedro que negó a Jesús. Pero ese es el Pedro que estaba ungido en el Espíritu Santo también. Ya era un Pedro diferente. Cuando comenzó la construcción de la iglesia, ya él había entendido parte de lo que tenía que entender. Continuó con los años aprendiendo, como veremos más adelante. Porque esto no es de repente. Se comienza
justamente en la escuela primaria espiritual hasta llegar a la academia de más alto nivel espiritual. Preguntas o intervenciones. Yo quiero preguntar algo. Adelante, Ezequiel. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Amén. Amén, Dios te bendiga. Siempre en los pasajes que tú das, tú siempre mencionas la costumbre del pueblo judío. Yo quisiera, si es posible, que entre esta clase, tú no cojas un día, ahora que estamos en tiempo de Pascua, de Navidad. Pascuero. Sí, si no siga, no siga. Y nos da una pasadita a la costumbre del pueblo judío, porque siempre tú dices, mira, ahora tú dices, era costumbre ir al templo a orar, y siempre costumbre, entonces nosotros solamente hacemos salpicadita de la costumbre. Si tú no pudieras ver una clasecita de esa, la costumbre del pueblo judío en tiempo de Cristo. Sí, cómo no, eso es posible, si los dos hermanos están disponibles para o pedir lo mismo, si pueden pedir lo mismo se les prepara. Y eso que dice ahí, costumbre, justamente lo que estamos hablando, tenían costumbre de ir. Sí. Ahí no se va por costumbre. Ahí no se va por costumbre. El pueblo judío era un pueblo religioso va al templo por costumbre. Pero cuando Cristo viene, cuando Pedro, María y José vienen a censarse, era costumbre, todo fue una costumbre al nacer Jesús. Sí. Llega al pueblo de hebreo en una costumbre. Había una costumbre implantada ya cuando nace nuestro Señor. Sí, son hábitos sociales. Sería interesante qué costumbre había cuando Él llegó. Sí, cómo no, podemos hablar de eso. Si los hermanos están disponibles para eso, están dispuestos a escuchar eso, mandan un mensajito ahí y pues lo hacemos. El Señor nos permitiría, pidiéndole permiso a Él para eso. Porque esta canción de la costumbre, Rafael tiene una mulilla de costumbre, vieja costumbre, que hacen al hombre preso, prisionero. Y el Señor vino a hacernos libres de la costumbre. El Señor vino a hacernos libres de la costumbre. Porque incluso en la costumbre el pecado es una gloria. El pecado es una gloria en la costumbre. Entonces, esa costumbre hay que ir eliminando. Nosotros no podemos ser cristianos por costumbre, sino por devoción, por entrega, por amor al Señor, no por costumbre. Pero ya hablaremos si los hermanos quieren hablar sobre eso. ¿Alguien más? El hermano Dani ha estado escribiendo, yo supongo que tendrá... Ah, mira, Juanina tiene su micrófono abierto. El hermano Dani debe decir en público lo que escribió. Pero Juanina está ahí. La dama, La dama primero. Sí. por costumbre. Lo que quería decir era que, bueno, nosotros tuvimos aquí al padre Emiliano Tardif, que tenía dones de sanación y nunca hizo alarde de esos dones, al contrario, siempre fue muy humilde. Y también, ¿cómo nosotros podemos lograr que el Espíritu Santo actúe en nosotros para nosotros poder actuar sobre los demás? Eso es sencillo. Eso es sencillo. Si usted tiene el Señor, Él le dio la orden. Pero hay que estar en Él. Cuando uno está en el Señor, Él nos va supliendo de los instrumentos para llegar a las demás personas. Pero hay que comenzar en cero, hablando poco a poco. O sea, los hermanos que están siguiendo esta clase hace varios años se dan cuenta que ha habido una evolución del principio hasta ahora, extremada. Yo mismo me quedo sorprendido a veces. Extremada la evolución. ¿Por qué? Porque es que comenzamos en serio y seguimos avanzando hasta llegar al nivel que el Señor nos lleva. Pero hay que buscar siempre del Espíritu Santo, leer la palabra, orarle al Señor, pedirle revelación, presentar nuestro arrepentimiento
básicamente, decirle que queremos servirle, que nos use como instrumento para su gloria y quitar de nosotros el afán humano de destacarnos por estas cosas. Cuando el Señor ve nuestro corazón limpio, no nuestra palabra ni nuestro pensamiento, sino nuestro accionar limpio de entrega absoluta, eso fluye por sí solo porque ya los dones están con nosotros. Ya lo vimos cuando vimos la clase de Pentecostés en el capítulo 2, de que usted declara a Cristo Jesús como su Salvador en forma voluntaria y por amor y entendimiento que necesita arrepentirse, el Espíritu Santo lo sella ahí mismo. Adelante. Espero que esté conforme, Juanina. Gracias, gracias. Amén. Dani. Quería comentar algo. Adelante, Bella. Me toca mucho esta clase, este contenido, justamente porque han sido parte de esas reflexiones que he tenido en los últimos tiempos. Creo que justamente lleva a ese debate de esa explicación de las ciencias sociales de que somos hijos de nuestras costumbres y que lo que hacemos es reproducirla. Cuando aceptamos al Señor como nuestro guía y nuestro Salvador, yo creo que es justamente el momento de esa ruptura con las costumbres de las que somos esclavos por generaciones. No es algo fácil. Creo que el elemento que creo no debe faltar jamás en nuestras oraciones diarias es justamente esa petición al Señor de que nos permita arrancar aquellos elementos que no nos permiten, que nos bloquean, para que el Señor nos use como Él entienda. Esa es la profunda petición. Quizás es fácil identificar la limitación o la debilidad hacia afuera, pero trabajarnos nosotros hacia adentro. Nacer de un proceso de limpieza que depura y que nos deja limpio para que el Señor pueda actuar a través de nosotros. Yo creo que nacer de nuevo. Esa coherencia, ¿verdad? Que desde el principio ha estado en esta clase, de ese nacer de nuevo, es justamente la ruptura con la tradición y costumbre que llevamos, incluso como cristianos, como Así es. iglesia. Así es. ¿Quién más? Margarita Marlin tiene la mano levantada. Adelante, Margarita. Margarita, belleza. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Amén, Amén. amén. Con todo el respeto a la hermana que pidió cómo ella podía obtener esos dones y ponerlo al servicio la respuesta la ha dado muy bien Nazaret cuando nos dijo que hay que nacer de nuevo. Recuérdense que ya pasamos esa clase, que nacer de nuevo, no vamos a volver a la barriga de la mamá de uno, sino hay que nacer del Espíritu. Y también como cristianos, el Señor, recuérdense que también la semana pasada el Señor dijo en su palabra que Él da los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Él quiere como quiere. Exacto. Entonces, el papel de nosotros es estar seguros de nuestra salvación, ser obedientes a la palabra de Dios y estar disponibles para que el Señor, cuando lo necesite, nos use. Amén. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Amén, así es. Ellos no fueron a sanar a nadie. Ellos fueron a orar al templo porque esa era parte de su convicción de cristiano. Ellos iban a obedecer lo que el Señor había puesto en su corazón. Y el Señor vio esa necesidad y usó los vasos que el Señor tenía en ese momento para glorificar su nombre y para que la gente vea que Dios tiene poder. ¿A través de quién? De nosotros, sus hijos. Pero es la disposición de espíritu y estar en el momento correcto, con la disposición correcta y con el espíritu correcto para que el Señor nos use en cualquier momento. Amén, así es. Y Pablo dijo que, hermano, miren, muchos dones hay, pero el mayor don de todo es el amor. El amor.
A través del amor es que el Señor va a usarnos a nosotros en lo que el Señor entienda que la gente necesita en el momento indicado. Si no hay amor, Porque mucha gente le pasaron a ese cojo, mucha gente le pasaron. Pero ese era el día de liberación de ese cojo. amén. Y nosotros lo que tenemos es que estar siempre dispuestos a que el Señor nos use donde quiera que estemos, donde quiera. Porque Amén. somos templo del Espíritu Santo. Gracias. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que escribió Dani, Luz? Oh, Dani parece que se fue, el teléfono se le estaba descargando, pero antes de eso escribió: aleluya. Esto es en el momento en que hablaba del centurión y decía que no era menester que estuviera ahí, que solamente una palabra, una orden, y entonces iría. Y él escribió: aleluya, yo espero mi milagro en el nombre de Jesús. De lo que él tiene me da. Así es, como el centurión. Amén. 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 ¿Quién más? Oh, alabado Dios. ¿Quién más? No hay más nadie a la vista. ¿Alguien nos lleva en oración? Yo oro en el nombre del Señor. Amén. Padre Santo y Dios bueno, una vez más, agradecidos por tu amor y tu misericordia, por Santo. darnos la vida, por darnos la salvación. Oh, gracias. Gracias, Señor, por usar tu siervo de la manera que tú lo haces, Señor. Te pedimos que unción fresca del cielo tú derrames sobre la vida de Nazaret todos los días de su vida, Señor. Mira su disposición, Señor, mira su relación contigo y el deseo que él tiene de llevar tu verdad a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Señor, que en esta hora, Padre Celestial, nuestros corazones hayan podido ser terrenos fértiles para tu palabra en esta hora, Señor, para que pueda dar en nosotros fruto que sobreabunde y alimente a una humanidad tan necesitada como la que nos ha tocado vivir, Padre Celestial. En esta hora te pedimos tu bendición sobre cada familia que está en este grupo, Señor, y te pedimos que cada uno de nosotros a través de la enseñanza de tu palabra de hoy nos convirtamos en ese Pedro y en ese Juan y en esos apóstoles que tú nos has llamado, porque tú también nos has sellado con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos y obedientes siempre a ti, para que tú nos puedas usar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, con acción de gracias oramos. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Reciban del Señor. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. 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 Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén, amén.